Bienvenidos a Creer y Comprender. Contenido actual para la defensa de nuestra fe en la vida práctica cotidiana. Un tiempo de aprendizaje junto al autor, conferencista y apologista Arturo Rojas. Iniciamos. Buen día a todos. Vamos hoy de nuevo con nuestro podcast de los sábados titulado Cristianismo y Cultura, una relación accidentada. A primera vista parecería que un tema como este no tiene relación con el día a día de la vida del creyente, sino que es una discusión reservada al campo académico. Pero no se engañen. Esta impresión es equivocada, pues la relación entre cristianismo y cultura pasa por asuntos tan cotidianos y debatidos de la práctica cristiana como, por ejemplo, establecer si el baile, la música secular, las bebidas alcohólicas, así como los avances tecnológicos, todos ellos productos culturales, están permitidos o prohibidos para los creyentes. De hecho, un buen número de iglesias fundamentalistas y legalistas condenan a ultranza los señalados aspectos de la cultura secular, calificándolos como pecaminosos, procurando aislarse entonces del mundo para no contaminarse con estas actividades presuntamente mundanas. Hay incluso denominaciones que han llegado a prohibir la asistencia de sus miembros a las salas de cine, debido supuestamente a que esto equivaldría a sentarse en silla de escarnecedores, actividad censurada en el Salmo 1, versículo 1, tal como se lee de manera literal en la traducción de la Biblia conocida como Reina Valera del 60. Pero más allá de estas interpretaciones descabelladas y extremas de las Escrituras, que no dejan de causar hilaridad a los sectores educados de la sociedad secular, en el mejor de los casos, cuando no contribuyen más bien a desprestigiar a la Iglesia ante sus ojos de manera gratuita, reforzando ese equivocado cliché que considera al cristianismo como una doctrina de fanáticos, ignorantes y desadaptados. Lo cierto es que la relación entre cristianismo y cultura subsiste como una relación problemática y algo accidentada a lo largo de la historia. Para entender mejor el meollo del asunto, debemos comprender primero qué es la cultura, palabra conocida, llevada y traída por muchos, pero poco comprendida. Tal vez la mejor y más escueta definición de cultura corre por cuenta de Ortega y Gasset, quien se refirió a ella como todo aquello de artificial que hay en el hombre. Es decir, todo aquello que no nos viene dado en la naturaleza virgen, sino que implica un trabajo por parte del ser humano que aporte un valor agregado a lo que la naturaleza provee. La ropa, por ejemplo, para no ir tan lejos, es cultura, puesto que la naturaleza nos arroja desnudos al mundo. Toda construcción humana, producto del trabajo y la creatividad del hombre, es pues cultura. Y la verdad es que los ataques contra la cultura no provienen únicamente de toldas cristianas, en particular sus sectores más fundamentalistas y legalistas, sino también del pensamiento secular. Así, en la Edad Moderna, Rousseau puso de moda la idea de que el retorno del ser humano a vivir de manera sencilla, en contacto con la naturaleza, era la solución a todas las problemáticas generadas por la cultura humana en el complejo contexto de la sociedad, a través de su conocida frase: el hombre nace puro, pero la sociedad lo corrompe. De este modo, la cultura adquiere ribetes problemáticos y hasta malévolos en los tiempos en que vivimos, pues se le considera la fuente de la corrupción del individuo, de donde hoy por hoy el término artificial con el que Ortega y Gasset definió a la cultura es visto con sospecha, pues está muy devaluado al contrastarlo con lo natural, que ha sido a su vez exaltado y sobrevalorado. Basta observar cómo la publicidad exalta lo natural, como si lo artificial fuera malo por sí mismo, en un velado regreso al panteísmo de muchos pueblos paganos de la antigüedad, como si de este modo se quisieran expiar en algo los excesos y abusos culturales en los que han incurrido las grandes civilizaciones, tanto modernas como antiguas, a lo largo de la historia.
Para reforzar esta imagen negativa de la cultura, grupos sectarios como los Testigos de Jehová y otros similares logran cautivar a sus oyentes vendiéndoles la idea de un futuro reino de Dios descrito e ilustrado con imágenes paradisíacas de un mundo en total contacto con la naturaleza, en donde el león habita pacíficamente con el cordero y el niño de brazos juega con la serpiente. Imágenes bíblicas que suscribimos, por supuesto, para proceder luego a ubicar al ser humano mismo vestido prácticamente con taparrabos y viviendo en cuevas, pues los edificios y el cemento en general, así como las comodidades, la tecnología y toda la infraestructura urbana y global de comunicaciones y transporte construida por el hombre, estaría mandada a recoger. El llamado mito del buen salvaje cobra fuerza ya no solo en los medios cristianos, sino también en el campo secular. Lo cierto es que, bíblicamente hablando, la cultura no es buena ni mala por sí misma, sino ambigua, es decir, que combina lo mejor y lo peor del ser humano. Pero al mismo tiempo la cultura es algo ineludible, a lo que no podemos sustraernos con todo y lo ambigua que pueda ser, pues de intentar hacerlo de manera por demás infructuosa, el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Entre otras cosas, porque Dios ordenó al ser humano hacer cultura, cuando aún antes de la caída en pecado de nuestros primeros padres, lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Génesis 2:15. Después de todo, cultivar y cuidar los recursos naturales no es más que hacer cultura de la manera ordenada. No en vano la palabra cultura proviene etimológicamente del verbo cultivar. Debido a lo anterior, la tradición cristiana reformada se refiere a este versículo bíblico complementado por Génesis 1:28 al 29 como el mandato cultural que todos debemos obedecer al margen de que la caída en pecado haya llegado a ser de la cultura algo ambiguo y en muchos casos perverso, que en vez de cultivar y cuidar se dedica más bien a cultivar, explotar y desvirtuar los lineamientos éticos seguros revelados por Dios al hombre en la Biblia, dentro de los cuales deberíamos ejercer nuestra actividad cultural. La cultura no es entonces lo opuesto a la naturaleza, sino su complemento que debería llevarla a su punto más elevado, pero no para la autoexaltación del hombre, sino para la glorificación de Dios. Dicho de otro modo, la cultura bien entendida no está en contra de Dios y la naturaleza, sino que la cultura es lo natural en el hombre si de obedecer a Dios se trata. Se ha dicho que el cristianismo crea en la iglesia una subcultura, que por cuestionar muchos de los aspectos masivamente aceptados de la cultura secular, algunos tildan equivocadamente de contracultura. Y esta designación es equivocada, porque lo realmente contracultural son esos aspectos de la cultura secular que la doctrina cristiana cuestiona, censura y combate, y que dan lugar a su vez, de manera inevitable, a una cultura alterna dentro de la iglesia, por simple contraste con los aspectos cuestionables de la cultura secular. Lo que el cristiano debe entonces hacer no es desechar la cultura, sino redimirla, pues para esto se encarnó Dios como hombre en la persona de Cristo, para redimir a la humanidad junto con todas sus construcciones culturales, encauzándolas de nuevo en la dirección correcta, que lejos de promover la autoexaltación del hombre, honre más bien a Dios, promoviendo su gloria. Así pues, no debemos rendirnos a las aplicaciones culturales y tecnológicas censurables, sino más bien contrarrestarlas mediante aplicaciones responsables en el espíritu de lo dicho por el apóstol cuando nos exhorta en estos términos. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Romanos 12:21. Y nos recomienda también someterlo todo a prueba, aferrándonos a lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21. No dejemos pues de hacerlo, con un criterio bíblicamente ilustrado. Eso es todo por hoy. Si desean apoyarnos, suscríbanse a nuestro canal. Déjennos sus comentarios, díganos si les gustó y compártanlo con sus conocidos. Y si desean hacer una donación para seguir sosteniendo este ministerio, pueden hacerlo ocasional o regularmente a la cuenta de ahorros Bancolombia que aparece en pantalla
y enviarnos el comprobante a nuestro correo creerycomprender@gmail.com para darles acceso a todos nuestros contenidos y materiales exclusivos. Saludos a todos. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.